¿Y si nada tuviera sentido? ¿Y si todo aquello que somos, en lo que creemos y por lo que luchamos, en realidad no vale la pena? ¿Qué pasaría entonces? Esta no es una simple pregunta, ni una duda pasajera. Es entender que tal vez la vida no tenga un propósito inherente. Es ver cómo las certezas se derrumban, cómo las promesas se diluyen y cómo el nihilismo termina por consumirnos poco a poco. Nada tiene sentido. Esa es la única certeza. Es mirar la vida de frente y descubrir que las grandes verdades no eran tan reales como parecían. Después de todo, ¿qué puede sostener cuando incluso Dios ha perdido significado? Friedrich Nietzsche no solo escribió sobre filosofía, escribió sobre una herida profunda en el alma humana que aún no cicatriza. Una herida a la que llamamos nihilismo, el colapso de todos los valores, la muerte de lo que parecía sagrado y la pérdida de un porqué que dé sentido a nuestra existencia. Nietzsche nos advirtió que estábamos destinados al vacío existencial. Nos mostró que, tras la caída de Dios, no vendría la iluminación, sino el vértigo de mirar un mundo sin dirección, una vida sin propósito y una libertad tan inmensa que asusta. Hoy, más de un siglo después, vivimos con esa profecía cumplida. En la era de las pantallas que todo lo muestran, pero nada revelan. En la era del consumo que calma, pero no sacia. En la era del individuo que ya no cree en el cielo, pero tampoco en sí mismo. El nihilismo ya no es un concepto filosófico, es la propia realidad en la que vivimos. Con esto, no pretendo darte respuestas rápidas ni recetas mágicas, porque la vida es más complicada que eso. Aquí hay grietas, hay preguntas, hay una travesía que va desde la desolación hasta la posibilidad de crear sentido sin necesidad de mentiras. Después de todo, ¿acaso no es cierto que, para construir algo nuevo, primero hay que derrumbar lo antiguo y cruzar en medio de todas esas ruinas? Y este parece ser el único trayecto posible, porque cuando ya no esperamos nada, cuando estamos en lo más profundo del vacío, es entonces que por fin podemos resurgir, volver a intentarlo, volver a empezar por un camino distinto, uno que sea más real y más auténtico. La muerte de Dios y el nacimiento del vacío. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Parece aterrador, ¿no es verdad? Pero así es como Nietzsche entendía el vacío del hombre. Aquí, el filósofo no celebra un crimen, sino que anuncia una catástrofe. No es el grito de un asesino orgulloso, sino el lamento de quien comprende que algo irremediable ha sucedido. Dios ha muerto, y el mundo no está preparado para el vacío que deja su ausencia. Durante siglos, Dios fue el eje invisible que sostenía todo, el bien y el mal, el sentido de la vida, el consuelo ante la muerte, el propósito último del sufrimiento. No importaba si era el Dios del cristianismo o de cualquier otra creencia religiosa, porque la figura de Dios, independientemente de la religión, es más bien el símbolo del absoluto, del orden trascendente y del fundamento moral. Pero el progreso, la razón, la ciencia, lentamente fueron erosionando esa fe. Lo divino se convirtió en mito, lo eterno, en superstición, y con la caída de Dios, cayó también el símbolo de nuestra existencia. Nietzsche comprendió esto mejor que nadie. Por eso nos muestra, en la Gaia Ciencia, a un loco que corre al mercado con una linterna encendida en pleno día, buscando a Dios. La multitud se ríe. No entienden que ese loco ve lo que los demás aún no pueden ver, que el suelo bajo sus pies ya no existe, que siguen actuando como si nada hubiera pasado, pero que sus vidas nunca podrán ser las mismas. Porque la muerte de Dios no solo implica el fin de la religión, implica el fin del sentido, el fin del porqué, el fin del consuelo metafísico. Y lo que queda no es libertad, es vértigo, es el abismo. Y en este abismo, el más espantoso de todos los huéspedes ha llamado a nuestra puerta. El nihilismo no es una moda ni una actitud pesimista. Es una condición histórica casi obligatoria. Es el momento en que todos los valores se vuelven relativos, en que todo se vuelve posible, y por tanto,
Nada tiene valor en sí mismo. Cuando todo puede ser cuestionado, cuando ya no hay verdades sagradas y cuando todo significado puede ser reemplazado, es entonces que aparece el vacío. Nuestra actualidad es un reflejo de todo esto. Estamos saturados de algoritmos, de ruido digital, de placeres efímeros, de vidas vacías. Nos decimos libres, pero ya no sabemos qué hacer con esa libertad. La llenamos con distracciones, con contenido irrelevante, con compras innecesarias y promesas motivacionales. Fingimos estar bien, mientras nos deslizamos sin rumbo entre pantallas que nos conocen mejor que nosotros mismos. Sin duda, la pérdida de sentido es el principal culpable. Pues, al tratar de ocultar ese vacío, hemos cambiado la búsqueda de significado por la búsqueda de validación, en un afán de maquillar eso que tanto nos duele y que no hemos podido aceptar del todo. El hombre moderno y la pérdida de sentido. ¿De qué sirve la libertad cuando ya no sabemos qué hacer con ella? La modernidad ha derribado los dioses, ha destrozado los dogmas, ha abolido los absolutos, y en su lugar nos ha dado un regalo envenenado, una libertad sin metas fijas. Somos libres, pero estamos perdidos. Nietzsche lo vislumbró con precisión. El nihilismo no solo trae desesperación, también trae parálisis. Cuando todos los valores han caído, cuando nada es sagrado, cuando todo se puede reemplazar con facilidad, entonces, ¿cómo decidir? ¿Cómo actuar? ¿Cómo vivir? La consecuencia directa de este nihilismo es el sujeto contemporáneo, libre en teoría, pero esclavo de su desconcierto, saturado de opciones, pero vacío por dentro. El mundo moderno no te dice qué hacer, pero tampoco te ayuda a saber quién eres. Y así, ante la angustia de no tener un porqué, muchos se lanzan al ruido, a los vicios como distracción, al consumo como identidad, en una especie de consuelo artificial. Esta imagen no se te hace conocida. Esto es exactamente lo que vemos. No elegimos lo que necesitamos, elegimos lo que nos anestesia. Llenamos cada minuto con estímulos para no escuchar el eco del vacío. Nos rodeamos de ruido para no oír el silencio. Decimos sí a todo para no enfrentar la cruda realidad, que, en realidad, no hay nada a lo que podamos decirle un sí verdadero. A esta realidad en la que vivimos se le ha denominado de muchas maneras, una sociedad del rendimiento, una modernidad líquida, donde todo es transitorio, donde nada parece permanecer por mucho tiempo. Las relaciones, las creencias, los trabajos, los vínculos, todo parece deslizarse como agua entre los dedos. Pero, ¿por qué hemos elegido vivir de esa manera? Tal vez esta frase pueda darte una pista. El hombre no está destruido por el sufrimiento, sino por el sufrimiento sin sentido. Eso somos, una generación que ha aprendido a evitar el dolor para no tener que enfrentarlo, una generación que no sabe por qué se levanta, pero sí sabe cómo distraerse. Nietzsche sabía que, sin dirección, la libertad puede ser una cárcel, no porque te limite, sino porque te empuja al abismo de tener que inventar tu camino sin mapa, sin guía, sin consuelo, y ese es el drama del hombre moderno. Ha perdido a Dios, pero también ha perdido el rumbo. Ha sido liberado, pero no sabe qué hacer con el mundo que tiene frente a él. Y entonces camina, pero sin un destino al cual llegar. Habla, pero con una voz que no puede escuchar. Se muestra tal cual es, pero no puede encontrarse. El último hombre, la comodidad sobre el significado. Imagina un hombre que no siente nada, que no sufre por nada, que no espera nada, que no desea nada. Ese es el último hombre. Nietzsche retrata a la peor versión del hombre, no como malvado, no como tirano, no como criminal, sino como el ciudadano promedio, satisfecho, funcional y absolutamente vacío. El último hombre es aquel que ha renunciado a todo anhelo trascendente. No quiere la verdad, no quiere el riesgo, no quiere nada de eso. Quiere comodidad, quiere placer seguro, quiere evitar el dolor, y para eso ha sacrificado todos sus anhelos.
Vive con la ilusión de estar bien y se convence de que eso basta. Mira televisión, compra lo que le dicen que compre, repite lo que escucha, trabaja, duerme, busca un lugar donde pertenecer, pero ya no sueña, ya no quiere nada más, no se pregunta por el sentido, porque le basta con que nada duela. Nietzsche nos advierte que esta figura será el hombre del futuro, el heredero de un mundo donde todos los valores han sido abolidos y en su lugar reina una moral de confort y conformismo. El último hombre no sabe y tampoco quiere saber. No cree en la verdad, pero sí disfruta de las mentiras. Es el fiel reflejo del hombre moderno, que ha depositado sus esperanzas en las pantallas, en el wifi, en la eficiencia, en el todo va a estar bien, aunque nada lo esté. Y lo más inquietante es que no está triste, sino que está cómodo. Ese es su escudo, su prisión, su mayor anestesia. No siente la herida del nihilismo porque ha aprendido a ignorarla. Ha construido una existencia sin sufrimiento, pero también sin profundidad, sin preguntas, sin propósito, sin abismo, pero sin cielo. Schopenhauer escribió que el ser humano se mueve entre el sufrimiento y el aburrimiento. El último hombre, el hombre moderno, ha elegido el aburrimiento permanente como modo de vida, un tedio que se disfraza de paz, un bostezo del alma que no necesita respuestas porque ha dejado de hacer preguntas. La cultura contemporánea está llena de estos reflejos. Todo está diseñado para evitar pensar. No hay demasiado dolor, ni demasiada lucidez, ni demasiado deseo. Todo parece tibio, administrable, funcional, y sin embargo, algo se rompe en esa aparente armonía, porque debajo del confort hay un silencio espeso, una ausencia, una falta de propósito, y el alma, aunque anestesiada, lo sabe. Sabe que vivir no es solo respirar, ni producir, ni evitar el sufrimiento, que hay algo más, aunque ya no sepamos nombrarlo. Nietzsche desprecia al último hombre. En otras palabras, aborrecía al hombre moderno de la sociedad. Y no es porque sea débil, sino porque en él se refleja el mayor de sus temores, el hombre conformista. Ese hombre que ya no sueña, que ya no lucha, que ya no se eleva. Ese hombre que ha renunciado a la posibilidad de encontrar grandeza más allá de su propia comodidad. Nihilismo, el abismo que mira dentro de ti. Hay un momento en la vida en el que ya no puedes engañarte, en el que todo lo que antes te sostenía, la fe, el amor, la ambición, incluso el deber, se cae a pedazos. Y tú te quedas solo frente a algo que no sabes explicar por completo, pero que pesa, que duele, que te atraviesa. Ese algo es el abismo al que hemos denominado nihilismo. Nietzsche no habló del abismo como una metáfora decorativa. Lo entendió como una experiencia viva, punzante, ineludible. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. ¿Pero qué es realmente ese abismo? Es el silencio después de todas las respuestas. Es el eco vacío cuando preguntas ¿para qué? Y no hay nadie al otro lado. Es la certeza de que nada está garantizado, de que no hay nada después del salto. Es ese momento en el que comprendes que no existe un guión escrito para ti, que la vida no te debe nada, que los dioses no vendrán a ayudarte y que el universo no tiene por qué responderte. Es justamente ahí donde muchos se quiebran, no por debilidad, sino porque era algo inevitable, porque ver de frente el vacío requiere más valor que cualquier acto heroico. No es fácil sostener la mirada cuando todo lo que te daba sentido se desvanece, cuando descubres que tus creencias eran falsas, que tus metas eran espejismos, que incluso tu identidad era una construcción frágil para no enloquecer. Y ahora ya no hay refugio, solo tú, solo el abismo. Kierkegaard lo llamó angustia, Cioran lo llamó la imposibilidad de consuelo, Camus lo llamó el absurdo, y Nietzsche lo denominó nihilismo. Algunos intentan escapar de este aterrador sentimiento. Se visten con capas de distracción, de ruido, de sustancias, de vínculos vacíos. Pero déjame decirte algo.
Nada de esto es suficiente. Otros simplemente se rinden. Resignación, apatía, depresión. Le pierden el gusto a la vida. Entonces me pregunto, ¿qué diferencia hay entre esta gente y una roca inerte? Por mi parte, quiero ser un poco más optimista, porque siempre existirán, aunque sean unos pocos, aquellos que se quedan, que buscan, que esperan, que resisten, y en esa lucha sin razón aparente, estoy seguro de que algo puede cambiar, porque, en el fondo del abismo, cuando ya no queda nada, pueden hacer algo nuevo, tal vez no algo permanente, tampoco eterno, pero sí algo creado con tus propias manos. No un significado revelado, sino un sentido forjado. El nihilismo, entonces, deja de verse como un muro impenetrable y se convierte en un umbral que estamos obligados a cruzar. Un umbral hacia una vida más honesta, más verdadera, más tuya. Pero, lastimosamente, ese camino no es para todos. Requiere que te vacíes, que aceptes tu soledad, que escuches el eco, que no corras, que no finjas, que no te rindas ante un mundo que solo busca distraerte. Porque, después de todo, en mi opinión, una vida vacía no vale la pena para ser vivida. El superhombre como respuesta. Si el nihilismo es la pregunta dolorosa, entonces el superhombre es la única respuesta. Nietzsche no nos deja abandonados en el vacío. No escribe solo para destruir. Su pensamiento no es una demolición cínica, sino una purificación radical, porque para él, el sentido no debe heredarse de algún ente divino, sino que debe conquistarse con las manos del hombre. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. En tal sentido, el superhombre no es un ser superior en términos morales o físicos. No es el mejor hombre. Es solamente el hombre que ha superado la necesidad de consuelos ilusorios, que se ha liberado de la nostalgia por lo eterno, y que en el corazón del caos ha decidido empezar de cero y comenzar a crear su propia realidad. Crear valores, crear significado, crear un sí a la vida, incluso cuando la vida no da razones. Donde el último hombre busca comodidad, el superhombre busca intensidad. Donde el nihilista pasivo se rinde, el superhombre responde con voluntad. Donde la desesperanza paraliza, él ha decidido seguir avanzando. Pero esta creación no es fantasía ni optimismo ingenuo. Es un acto casi obligatorio para todos. Requiere mirar el abismo y no retroceder. Requiere renunciar a los dogmas, incluso los disfrazados de progreso. Requiere aceptar que el mundo no tiene sentido por sí mismo. Y aún así, vivirlo con el mayor de los entusiasmos. No desde la mentira, sino desde la afirmación. No desde la fe ciega, sino desde la conciencia lúcida. No desde el deber impuesto, sino desde el deseo de no rendirse. El superhombre no es alguien que evita el sufrimiento, es alguien que lo integra, que comprende que el dolor, el fracaso, la caída, no son obstáculos, sino materiales para construir algo más fuerte. Y bajo este contexto, Nietzsche nos lanza un desafío aún más extremo, el eterno retorno. Aquí el filósofo te pregunta, ¿y si tu vida se repitiera una y otra vez, exactamente igual, por toda la eternidad? ¿La aceptarías? ¿Podrías decirle sí a todo lo que has vivido, incluso al dolor, incluso al vacío, sin pedir que cambie ni una sola cosa? Es una pregunta dura, pero te pone en contexto de lo que realmente es vivir. Solo el hombre que es capaz de afirmar su existencia en su totalidad, sin adornos, sin pedir otra, sin arrepentimientos. Solo a ese hombre se le puede llamar superhombre, el que ha sido capaz de superar el nihilismo. Albert Camus también propuso algo parecido, imaginar a Sísifo, condenado a empujar su roca eternamente, pero feliz, no porque haya sentido, sino porque él lo ha creado con su actitud, con su rebelión serena, con su elección de vivir a pesar de todo. El superhombre es quien, tras perder todo referente moral, social y metafísico, decide que ese no puede ser el final. Decide que, aunque el mundo sea indiferente a sus preguntas, a sus angustias, a sus necesidades, él no tiene por qué rendirse,
y en cambio ha encontrado su propósito donde menos lo hubiese creído, dentro de sí mismo. Vivimos en un mundo donde ya nadie cree del todo, pero muchos siguen actuando como si aún creyeran, como si el vacío no existiera, como si la vida no se hubiera vuelto insoportablemente ligera. Nietzsche lo vio venir, no lo celebró, pero tampoco lo lloró. Lo señaló con la certeza de quien ya no puede mentirse. Dijo: Dios ha muerto. Y con esa frase arrancó de raíz todo lo que el hombre había construido como refugio simbólico. Sin Dios, sin un sentido trascendente, sin un porqué último, lo que queda no es libertad absoluta, sino vértigo. El mundo ya no está sostenido por pilares eternos. Está flotando en un mar sin fondo, y nosotros nos hundimos con él. El nihilismo no es solo una teoría filosófica que encuentras en libros. Es una experiencia de vida. Es el momento en que todas las respuestas fallan, y uno se queda solo frente a la pregunta más incómoda de todas. ¿Vale la pena vivir cuando nada parece tener sentido? Ciertamente, es una pregunta aterradora, porque en este punto muchos se rompen, muchos se pierden, muchos se anestesian. Prefieren la comodidad del último hombre. Prefieren ser ese ser que no busca nada profundo, mientras tenga algo con qué distraerse. Sin embargo, unos pocos eligen otra cosa. Eligen no negar el vacío, sino atravesarlo. No evadir el abismo, sino buscar la forma de llegar al otro lado. El superhombre no es un ideal imposible, es una actitud. Es quien acepta que no hay sentido, pero decide vivir como si pudiera crearlo. No desde la ilusión, sino desde la voluntad. No desde el miedo, sino desde la afirmación. El superhombre no necesita cielos para justificar la vida. Le basta con este mundo, con su caos, con su dolor, con su belleza frágil. No le teme al absurdo, porque ha hecho de ese su hogar. Porque incluso en la ruina, él es capaz de construir. Esa es la propuesta final. No un consuelo, no una salida fácil, sino un reto. Nietzsche no nos ofreció una verdad para abrazar, sino una responsabilidad que cargar. Nos invitó a ser creadores en lugar de creyentes, a tomar lo que hay, aunque esté roto, y transformarlo en algo que nos sostenga. En tal sentido, el nihilismo, entonces, deja de ser el final, y se convierte en el punto cero de una nueva forma de vivir, que no necesita ser perfecta, sino que basta con que sea real. Muchas veces será difícil, algunas veces se tornará trágico, pero, a final de cuentas, puedo decir que habrá valido la pena.